voy a preguntar algo que para mí es importante, ¿viste? Sobre todo le pregunto a los egresados el tema de la cátedra de fútbol, en principio en el profesorado de educación física y también en las escuelas, o sea, en la escuela de directores técnicos. ¿Qué, qué, qué ideas tenés vos? ¿Cómo te parece que debería ser encarado eso para que, en el caso del profesorado de educación física, para que le sea de utilidad a los futuros profes cuando van a la escuela a laburar, que sería importante como para que ellos al salir a la Sí, parte laboral estén más o menos preparados? yo creo, Mario, que eh, la posibilidad de trabajar en el profesorado como docente, formador, diríamos, para mí es de gran importancia enseñar los distintos estadios que transita el chico dentro del fútbol, ¿no? O sea, porque vamos a dar un deporte específico. Entonces, los alumnos de ISEF empiezan a vincular con otras materias sobre entrenamiento infantil, entrenamiento juvenil y demás. Empiezan a vincular el desarrollo conceptual de los chicos. Yo ahí tuve la posibilidad en Concepción del Uruguay, en la UCU, estuve dando la cátedra fútbol. Eh, y basé todo el año lectivo, diríamos, yo tengo dividido en estadios de fútbol al chico y conceptos a lograr desde el desarrollo psicomotriz específico hacia el fútbol. Eh, Obviamente con las partes técnicas y demás específicas del deporte. Y a mi criterio es lo que como una herramienta primaria que después quien quiera ahondar en profundidad el deporte se especialice, ¿no? Pero para mí la herramienta básica es que interprete los estadios del jugador de fútbol, en este caso el niño, y a partir de ahí desarrollar objetivos y contenidos mínimos para llevar a cabo, que puede ser en una escuela o en una escuela de fútbol, ¿no? Eh, entonces yo creo que por ahí uno prepara al profe para ser competente en una escuela de fútbol, si iríamos más a lo específico de lo que es fútbol en el ISEF. Obviamente, después de la posibilidad que teníamos acá de hacer fútbol de alto rendimiento y ahí sí poder especializar mucho más aún lo que es la materia fútbol, ¿no? Pero a mi criterio, la metodología del fútbol tiene que estar como base de la materia fútbol en el ISEF. Viste que con esto de que el fútbol femenino está tan, eh, digamos, ahora ya arraigado a la cultura, pero en cierta medida uno puede observar que la discriminación sigue porque los clubes de fútbol, las niñas, por ejemplo, casi, por lo menos en lo que hace a nuestra ciudad, en otras ciudades más grandes no están así, pero se puede observar, no tienen casi la misma posibilidad. ¿En qué, o sea, al margen de la cuestión cultural, qué consideras que se podría hacer para comenzar con esa actividad desde temprana edad? Eh, el fútbol femenino tomó real importancia y ya lo venía haciendo en silencio, pero, pero ahora, como es una premisa FIFA, tener futsal y fútbol femenino para poder competir en primera división, por ejemplo, en cualquier liga, eh, hoy en día se está promocionando aún mucho más
lo que es el fútbol femenino. Yo, por ejemplo, hablo en Cerro Porteño, hay un trabajo relevante e importante del fútbol femenino. Eh, y las chicas lograron ir a la Copa Libertadores y demás, o sea, hoy están teniendo una competencia a la par de lo que es, diríamos, un deporte amateur, ¿no? Porque, o sea, obviamente que la Copa Libertadores de los varones tiene su desarrollo económico, pero por ejemplo, ir a jugar Copa Libertadores en el fútbol femenino es lo mismo que la Copa Libertadores Sub-20 que juegan los chicos de las divisiones formativas. Se concentran en un lugar y se juega y se desarrolla el torneo completamente ahí, lo cual enriquece aún más la competencia. Yo creo que ha crecido en muy buena forma. Pero lo que decías vos, coincido y casualmente fue lo que estoy elaborando un proyecto para el club sobre lineamientos deportivos y casualmente lo que decía vos, Mario, es un punto a tratar, que yo decía que había que tomar el fútbol femenino en bases formativas también. Porque se apuntara mucho a las chicas grandes y a desarrollarlas ya a las que están próximas a jugar en primera. Y el club está desarrollando ahora un trabajo de formación, pero yo quería darle una forma más similar a lo que es la formación del fútbol formativo de varones. Así que, bueno, es uno de los objetivos que tenemos que lograr de hacer crecer el fútbol infantil en línea y el fútbol juvenil de niñas para que puedan tener un proceso de aprendizaje más productivo y más largo para poder llegar a primera división. Claro, porque mi planteo, desde el punto de vista del profesorado de educación física, también está visto como la salida laboral de los egresados. O sea, se podría tomar como una cuestión creativa, pero más que nada, quien egresa tiene una posibilidad que en un terreno donde hay mucho por hacer, que es justamente lo que vos estás planteando. Vas a trabajar sobre un proyecto y también cuando trabajes sobre ese proyecto, seguramente vas a buscar gente que esté formada para eso. Totalmente, totalmente. Ahí hay una chica, una profe, una entrenadora, que es del fútbol femenino y que, por ejemplo, va y participa con nosotros en los entrenamientos y va a los partidos y, y la verdad que es competitivo como entrenador, ¿no? Eh, eh, yo considero que es una gran salida laboral y que es un lugar y un momento del deporte que va en desarrollo y que todavía no ha llegado a su techo, así que hay mucho por desarrollar y la verdad que va a venir muy bien porque, bueno, nosotros inclusive acá en Concordia tenemos a Yael Oviedo, que es también una referente del deporte y que también puede ser un elemento motivador para generar escuelas deportivas para la mujer. Ya él planteaba en este congreso que ella vio en España otro tipo de posibilidades, pero más de crecimiento, digamos, individual. Entonces, muy probablemente todo eso lo pueda volcar como el día de mañana si se dedica, digamos, al fútbol como entrenadora o coach o lo que sea. Seguramente es todo ese tipo de posibilidades. Incluso ella dice que eh, cuando regresa a la Argentina, nota la diferencia, que se siente mejor en muchos aspectos. Cuando, por ejemplo, con tu experiencia a lo largo del fútbol y por todos los lugares que has andado, seguramente te ha dado un enriquecimiento para el campo laboral. ¿Cuál es tu principio, o sea, como para este,
ilustrarnos sobre el proyecto del Club Cerro Porteño o lo que sería un director deportivo. ¿Cómo lo estás encarando, Víctor, a eso? Yo creo que las instituciones deportivas están ante una real necesidad. La real necesidad es tener una política deportiva y que esa política deportiva se ejecute en muy buena forma en los principios para que se llegue a tener una política de Estado institucional. Yo veo que los clubes muchas veces marca el ritmo o el rumbo deportivo lo que solicita el entrenador de primera división. Y creo que los clubes que se van desarrollando bajo una política deportiva. ¿Por qué? Porque hablo que los entrenadores no todos pensamos de la misma manera, ni todos vemos el fútbol de la misma manera. Entonces, como en primera división el recambio del entrenador es muy a menudo, entonces por ahí se contrata un entrenador que tiene una filosofía de juego y un perfil de jugador determinado, y se va ese entrenador y por decisiones de convencimiento traen un entrenador que tal vez pregone una filosofía diametralmente opuesta al saliente. Entonces eso no da una dirección a la institución dentro del perfil de jugador que necesita o que requiere. Voy a un equipo que lo he analizado muchísimo en estos últimos tiempos. Es Independiente del Valle tiene una metodología de entrenamiento, filosofía de juego que está muy marcada desde las fuerzas básicas hasta la primera división. Por consecuencia, ese club, que hace 10 años nomás tiene un recorrido de primera división, ya logró salir campeón de la Copa Sudamericana y salió campeón de la Copa Libertadores Sub-20, que se jugó este año en Paraguay. Y en donde hay desarrollos de futbolistas, y tengo un ejemplo que lo vivencié por estar ahí. Hay un volante que jugaba en la Sub-20, de apellido Caicedo, que el chico estaba en plena competencia de Copa Libertadores y el club viaja hacia Ecuador, juega en la primera el día sábado de titular y regresa el día domingo para Asunción nuevamente a continuar con la Copa Libertadores. Entonces, si uno saca un equipo y inicia directamente en el equipo, quiere decir que hay un trabajo metodológico realmente importante y una internalización de conceptos relevantes. Ese chico termina de Copa Libertadores, el día miércoles lo veo jugando Copa Libertadores con la primera del club, ingresando en el segundo tiempo como el primer recambio entonces yo considero de que las instituciones deben sustentar en tres pilares los proyectos. El pilar número uno es la infraestructura. Yo considero que sin infraestructura no hay desarrollo, porque son parte de las máquinas de cualquier fábrica. El método y el modelo es el segundo pilar, que yo creo que ahí empieza a tener incidencia el recurso humano, o sea, los operarios de esas máquinas, y la materia prima, que son la captación de los futbolistas. Yo creo que esos tres pilares son muy determinantes en los proyectos institucionales, y a partir de ahí vamos a ver qué perfil de futbolista vamos a encontrar. Por eso, a mi criterio, un director deportivo debe estar vinculado directamente con todo el formativo y obviamente con el entrenador de primera división para traer incorporaciones externas al club
que no hay ni en la cantera ni en el plantel actual. Y a partir de eso se arma el plantel principal con futbolistas del plantel, con futbolistas de la cantera y con el seguimiento de algunos futbolistas de la plantilla. Considero que esos tres pilares son fundamentales y esos tres pilares determinan una política deportiva institucional. Muy, muy claro, Víctor. Con respecto a cuando uno habla de la política deportiva, también el director deportivo tiene que sentir ese respaldo a la hora de elegir las personas, o al menos tener una comunicación frecuente con los directivos para elegir las personas que van a trabajar en ese modelo formativo. Porque creo que es un mensaje esperanzador, por lo que vengo escuchando en el Congreso, que los jóvenes que se capaciten, que realmente tengan inquietud, que sean realmente, sobre todo, investigadores y experimenten las experiencias del fútbol en todo sentido, van a tener posibilidades. ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo, Mario, que no hay que tenerle miedo a la competencia, hay que tenerle miedo a la incompetencia. Considero que contratar entrenadores, directores deportivos, profesores, etcétera, todo lo que es el trabajo interdisciplinario de un equipo de fútbol, cuanto más competitivos sean quienes contraten, mejor resulta. Muchas veces se tienen competencia, entonces, si traigo determinado entrenador a las divisiones formativas y yo como coordinador creo que puede superarme a mí y por temor entonces no lo traigo y voy a buscar a alguien que yo pueda tenerlo bajo mi mando y demás, creo que ahí estamos generando incompetencia y ahí es donde empezamos a tener los principales errores. Yo creo que hay que traer gente muy competente, con una gran capacidad, y que esa gran capacidad me ponga a mí en una situación de desafío. Eh, Casualmente hablaba con Facu Peralta, que es el profe de Holland, ahí en la U Católica, y me decía que él admiraba muchísimo a Holland porque era muy exigente para con él y lo hacía ser muy competente. Y por ahí algunos desarrollos de mejora que lograba, él le hacía un replanteo nuevo para buscar un nuevo crecimiento. Por supuesto, con la felicitación pertinente, pero desafiándolo nuevamente. Y él decía, esto es lo que nos hace a nosotros estar al 100%, y una vez que dimos un paso, estar nuevamente al 100% para dar el siguiente. Y bueno, valoré mucho ese mensaje que me dejó Facundo porque considero que los equipos de trabajo deben ir por ese camino, y no quedarse por ahí con un objetivo logrado, sino ya buscar un nuevo desafío para buscar lograr un nuevo objetivo. Clarísimo, porque la verdad que, como te decía, eso también, aquello en el mundo que viene, ¿no? Incluso uno va viendo el recambio de entrenadores y, y también sigue habiendo entrenadores mayores, pero que ellos siguen ayornando y como seguramente te lo planteó Facu, eso creo que es importante para que todo el equipo se sienta fortalecido. A la hora de armar tu equipo,
¿qué aspectos, si bien lo ilustraste, ¿no? Pero ¿qué aspecto te parece a vos, o cuál de los profesionales te parece a vos que no debe faltar en el equipo por una cuestión, si bien todos los eslabones son importantes, pero por una cuestión que a veces nosotros, los profes o los entrenadores, no lo tenemos tan claro, no lo podemos manejar para poder seguir aprendiendo? Yo considero que hoy en día las instituciones del alto rendimiento están haciendo hincapié en la relevancia del trabajo interdisciplinario. Y siempre digo, ¿no? Un entrenador cabeza como es el director técnico, obviamente que tiene que conocer de todas las fases o todas las ciencias que involucran al rendimiento del futbolista, ¿no? Tiene que saber de fisiología, tiene que saber de táctica, de técnica, de estrategia, de psicología, de coaching y demás, pero no va a saber más de coaching que un coaching, no va a saber más de psicología que un psicólogo, no va a saber más de medicina que un médico, no va a saber más de rehabilitación que un kinesiólogo, no va a saber más de nutrición que un nutricionista. Criterio, yo creo que hoy en día se está trabajando en muy buena forma interdisciplinariamente. Yo tuve la posibilidad de conocer el mundo cerro cuando salimos campeones con Pedro en el año 2009 y conocer el mundo cerro ahora que estoy ahí directamente en el club. Y el plantel profesional cuenta, bueno, con el cuerpo técnico completo, que ya los cuerpos técnicos son más numerosos que lo habitual, en donde seguramente hay un técnico, dos ayudantes de campo, dos preparadores físicos como mínimo. Generalmente se tiene entre 3 y 4 analistas de videos, en donde hay también psicólogo, coach, kinesiólogo de rehabilitación en sala de kinesiología, kinesiólogo de rehabilitación media, que también a mi criterio era una modalidad que se estaba necesitando desarrollar, que era el futbolista que ya no estaba para sala de esquía y que no estaba todavía para involucrarse en el primer equipo. Había que tener un escalón intermedio. Bueno, hoy en día hay kinesiólogos que se están dedicando a trabajar en campo, previo a alargarlo al trabajo colectivo. Tenemos nutricionista, hay un fisiólogo que es quien se encarga de monitorear las cargas a través de los GPS. A partir de esas cargas se van tomando promedios semanales, entonces muchas veces, por ahí el día viernes, que es el día donde se trae una carga progresiva de la semana, es cuando ese fisiólogo determina qué kilometraje se puede hacer, qué intensidades se pueden trabajar para poder hacer una descarga importante para a veces los entrenadores, en su objetivo principal de lograr que la consigna táctica salga a la perfección, no tiene presente la carga que está transmitiendo a los futbolistas. Entonces, bueno, el club hoy también cuenta con un fisiólogo que es un chico de Brasil, que se encarga del monitoreo en vivo y entrenamiento de lo que es el GPS. Hay también una metodología importante de monitoreo de la persona del entrenamiento. También hay una serie de test que son preguntas para saber cómo es el nivel de estrés, cómo fue el nivel de descanso del futbolista cuando llega a la mañana. Hay algo que está en discusión y que algunos lo aplican y otros no, que es la medición del CPK, luego de las cargas recibidas, ¿no? Que con la gotita de sangre y la medición. A mi criterio, todos los roles son importantes.
son determinantes, pero obviamente tienen que estar bajo el mando del principal, que es quien tiene que sentarse a dar explicaciones cuando termina el partido. Teniendo en cuenta que tu rol es director deportivo, podés observar muchísimas cuestiones que tienen que ver con aspectos humanos. Uno puede también, o sea, a lo largo del tiempo, tiene la experiencia o ha observado que en las instituciones es un bajo porcentaje de jugadores los que llegan a primera división. ¿Qué prevé el club para la carrera, durante la carrera del jugador, para el post jugador de fútbol? Cuenta con una fundación. La fundación tiene un rol importante dentro de la institución y es quien se encarga de, hoy en día nosotros en las divisiones formativas, primero hablamos de que tenemos que formar personas y luego futbolistas, porque consideramos que dentro de la sociedad, si bien Cerro Porteño es un club de alto rendimiento deportivo especializado en fútbol, debemos también dejar y brindarle algo a la sociedad. Y como decías vos, Mario, son datos estadísticos que son relevantes e importantes. Se habla de que el 4% de los futbolistas llegan a vivir del fútbol y a ser futbolistas profesionales, entonces estaríamos haciendo un trabajo para solamente un 5% de nuestra población de chicos. La fundación se encarga de tener todas las áreas interdisciplinarias que te hablaba, hasta inclusive tenemos odontología en las divisiones formativas, y además de generar capacitaciones a nuestros chicos extracurriculares. Nosotros este año lanzamos el proyecto 100% escolaridad, o sea, para jugar en Cerro Porteño tenés que ser alumno regular en las escuelas. Esta fundación también se encarga de generar cursos de capacitación para los chicos, en donde se puede enseñar inglés, computación, inclusive más adelante está planificado enseñar oficios y se tenía proyectado, y creo que ahora va a llevar un tiempo más, para el 2021 la está encaminado a hacer el edificio dentro del predio de entrenamiento de una escuela. Íbamos a tener la escuela de Cerro Porteño dentro del predio de entrenamiento y a partir de ahí generar un instituto de especialidades del entrenamiento en donde iba a haber cursos anuales de nutrición, de psicología y demás, muy similar a lo que hace el Instituto de River Plate. Bueno, lamentablemente la parte edilicia no creo que llegue a tiempo. Sí está todo gestionado con el Ministerio de Educación de Paraguay, desde todo lo que es la parte del marco teórico y habilitaciones, pero bueno, hoy en día con esta pandemia se va a ver retrasado seguramente en un año la construcción del edificio. Pero esta fundación está trabajando de muy buena forma dentro del club y a partir de ese gran trabajo que está haciendo, estamos priorizando no solamente en fútbol, sino que también que enseñar de la vida para que el chico, si no llega a la primera división, tenga la posibilidad de ser competente en la vida del día a día.
Teniendo en cuenta que justamente Cerro Porteño es un club popular, como los hay en toda Sudamérica y están en las ciudades principales, digamos, donde están los principales centros económicos, los niños y jóvenes aspiran siempre a querer llegar a jugar en ese club y en sus clubes, digamos, del interior o de, digamos, más pequeños, suelen, bueno, tener ese sueño y ustedes deben tener toda la cuestión de reclutamiento muy, muy bien diseñada como para poder recibir o recepcionar a chicos que vengan de otros lugares. ¿Cómo se trabaja en ese aspecto y qué te parece a vos que es importante tener en cuenta cuando hay reclutamiento de jugadores del interior? Estamos en desarrollo de un proyecto en donde hicimos un mapeo del país y generamos centros de captación de talentos, en donde nos vinculamos con instituciones deportivas y con entrenadores. A partir de eso, uno con el control del captador en el día a día, en la zona o en la región. Ahora, antes de la pandemia, también ya estábamos por nombrar, estábamos armando el equipo de trabajo para que salga a recorrer el país y que salga a recorrer esos centros de captación que tiene el club, en donde iba a haber un entrenador y un preparador físico especializado en captación de talentos para que puedan recorrer, además de tener el ojo clínico del club y del entrenador de la región, tener gente vinculada desde el club que visite esos distintos lugares en donde íbamos a captar los chicos. La captación, como decía vos, Mario, Cerro Porteño del club, que cualquier mitaí, como se le dice en Paraguay, que gurise le decimos nosotros, que cualquier mitaí quiere venir. Al primer club que quieren llegar en Paraguay es a Cerro Porteño. Entonces también eso es un valor agregado que tiene la institución, porque lo recibimos siempre y después, si no ven la posibilidad de continuar en la institución, van a buscar ir a otra captación. El club sí cuenta con la Azulgrana que se llama, que es la pensión que está dentro del predio de entrenamiento también, en donde los chicos están monitoreados por el psicólogo del club y por cuidadores que le llamamos preceptores, que tienen el control del orden. Hay un contrato firmado con la familia y con los chicos de códigos de convivencia, y esos chicos se desarrollan en el club, entrenando en el club, yendo, y en la escuela más cercana estudiando por el momento hasta que se haga el lanzamiento de la escuela propia. Y además de todo eso, también hay 15 lugares para chicos que por ahí son captados y que todavía no forman parte de los planteles del club, y que es necesario llegar a la última instancia de visualización, porque se hace primero una prueba en la región, después de esa prueba en la región se lo trae a la institución para que tenga el segundo filtro, que en donde van a empezar a hacer si el nivel deportivo le da para insertarse en el club. Por eso, lo que te decía al principio de que uno de los pilares era la captación de
talento es todo no menor y que tiene que estar muy bien realizado porque es de donde se va a extraer la materia prima para después poder desarrollarla con el método y con la infraestructura y buscar el perfil de jugador que consideramos tener. También es conocido en el ámbito de varios deportes el intercambio que hay entre entrenadores que suelen ser rivales en la cancha, pero por otro lado, como fuera de la cancha hay mucha comunicación y incluso en algún aspecto del básquet hasta está reglamentado que se pasan la información, como para que el crecimiento sea mutuo, que sea general. ¿Hay previsto algo de eso? ¿Se trabaja sobre eso? ¿O realmente eso es una inquietud personal que a veces te impulsa a seguir creciendo? No hemos tenido un intercambio fluido, sí, ha organizado capacitaciones en forma constante. Hemos sido invitados todos los coordinadores, los entrenadores, los preparadores físicos, los entrenadores de arquero. Hemos compartido todo, nos han concentrado en el de la APF. Hemos estado 3 días conviviendo y compartiendo las 24 horas con los capacitadores y después con el intercambio verbal que podíamos tener en la sobremesa o en las reuniones de tereré que se hacían. Creo que está muy bien promocionado por la Asociación Paraguaya de Fútbol lo que es el intercambio de ideas y pensamientos y conceptos en algo formal, ¿no? Acá la AFA también lo ha realizado, pero no he participado y no sé si ha tenido la concentración que realizó APF de 3 días seguidos, hasta inclusive con indumentarias iguales, todo vestido y demás, para generar la capacitación. La verdad que es un proyecto muy lindo que tiene APF y que a mi criterio fue de gran crecimiento. En esta pandemia sí hemos intercambiado reuniones, pero con entrenadores de otras instituciones y de otros países. Hemos hecho charlas de los directores deportivos, de los coordinadores de formativa. Después hemos vinculado a los psicólogos, hemos vinculado a los técnicos de las mismas categorías y se han hecho después reuniones personalizadas entre pares de distintas instituciones. Nosotros tuvimos un lindo intercambio con Pumas de México y la verdad que fue de gran aprendizaje y de gran producción. Y por eso considero de que el intercambio de conceptos y de ideas nos ayudará a crecer a todos, porque debemos tener una premisa principal que es que el saber no reside en uno mismo, sino que uno tiene su pensamiento, su forma de saber, pero no quiere decir que sea mejor o peor que la del otro, y siempre es bueno encontrar en el otro alguna enseñanza o algún aprendizaje que seguramente me va a dejar. Por eso considero de relevancia el poder intercambiar ideas y conceptos, porque no solamente intercambiamos ideas y conceptos del marco teórico, sino también desde lo experimental y muchas veces hay gente que experimentó cosas que yo no las pude experimentar y que me dejan una enseñanza importante. Por eso siempre hago y se lo hago a mis alumnos en la escuela, ¿no? Que Cartes decía, cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Y creo que esa es una premisa que la debemos tener presente siempre. El mensaje, o sea, que uno
va obteniendo, digamos, a lo largo del Congreso, es muy esperanzador en el sentido de que si vos te transportás a muchos años antes, cuando vos te estabas formando como profesor de educación física o empezabas a transitar el mundo del fútbol, estas posibilidades a nivel mundial, esta globalización de la información no existía. Entonces, por eso digo, es esperanzador incluso para las instituciones del interior del país que se ven postergadas. Y los otros días hablábamos, fuera de esta charla, de que en esta ciudad en particular, como puede pasar en muchas, lo que debe haber gente que trabaje por el deporte, gente que se preocupe por las cuestiones de infraestructura y también o sea, por todo lo que es la formación de los niños, niñas, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el principal mensaje, digamos, desde tu lugar? Como digo, o sea, si bien tu charla ha sido muy, muy enriquecedora, pero como para que sigamos teniendo mucha confianza en lo que viene. Yo considero de que lo principal es proyectar. No, esto es como cuando yo era niño y mi papá decía que nos íbamos de viaje a un determinado lugar de vacaciones y yo veía que él tomaba un mapa, porque en esa época no había GPS, y trazaba por qué ruta íbamos a ir y a veces mi mamá sacaba el mapa en pleno viaje para ver si teníamos que doblar a la derecha o seguir de largo cuando llegábamos a unas Cuatro Bocas, por ejemplo. Eh, y yo creo que eso es el mensaje hacia el deporte, ¿no? El deporte no podemos salir a transitarlo sin tener una hoja de ruta planificada. Eh, y en esa hoja de ruta, saber de que podemos consultar. Eh, yo lo que siempre me preocupó es que cuando una institución dentro de una ciudad determinada le está yendo bien, no buscamos ir a consultar y a escuchar a esa gente. Yo considero que acá, por ejemplo, tenemos un equipo en Liga A de básquet y bueno, yo creo que debemos escucharla a la gente de estudiantes para saber qué hicieron y qué están haciendo para mantener un equipo en el máximo nivel del básquet argentino. Y saco el tema del básquet porque veo que Capuchinos y Ferro también están haciendo un proyecto serio, interesante, eh, que están en una comunicación entre ambos, a pesar de que son rivales en la cancha, ¿no? Y como decías vos hace unos minutos atrás, Mario, dice, muchas veces sos rivales en la cancha, pero fuera de la misma debemos lograr el crecimiento de todos. Y para mí esa es la apuesta que debemos tener en el deporte concordiense. La disputa tiene que quedar en el campo y el crecimiento debe ser de nuestra ciudad. Por eso a mí me pone muy feliz cada vez que veo que alguien de Concordia tiene un logro deportivo porque hace crecer a nuestra ciudad y dentro de la misma debemos apoyarnos entre todos y sustentarnos entre todos. Y en el sustento y en la competitividad y en sana y en el intercambio de ideas es en donde vamos a tener la producción y seguramente el crecimiento. De otro modo no hay avance, no hay futuro y vamos a estar en una meseta importante. A mi criterio el deporte Concordia va creciendo, pero podemos crecer muchísimo más todavía. Así que tenemos grandes entrenadores, tenemos grandes atletas, hay dirigentes que están apareciendo en las instituciones y me están sorprendiendo para muy bien. Y bueno, es hora de que esos dirigentes puedan darnos la posibilidad de crecer muchísimo
y que podamos darle continuidad a todo lo que Concordia puede desarrollar en un futuro. Algo que venimos charlando sobre bueno, a lo largo de estos días, es que, o sea, ha habido casos, por ejemplo, de dirigentes deportivos que han venido digamos, desde otras disciplinas del fútbol y han llegado a ser dirigentes deportivos de clubes que son sociales y tienen muchas disciplinas deportivas. Entonces, tienen una mirada más amplia y desde otros lugares han tenido experiencias de todo tipo. El dirigente deportivo, digamos, ¿qué te parece a vos que debería tener como principal virtud para estar al frente de una institución, como para que este desarrollo continúe? En primer lugar, a todo dirigente deportivo de cualquier institución en la ciudad de Concordia hay que felicitarlo porque le quita tiempo a su familia y a los momentos de ocio por darle un crecimiento institucional que para mí es muy importante porque todos nos hemos educado en el hogar, en la familia, en la escuela y en el club. Son tres pilares importantes para sustentar a una sociedad. Entonces, el dirigente que le dedica tiempo a uno de esos tres pilares, además del hogar, la verdad que es para aplaudir y para felicitar. Para mí lo importante que debe tener un dirigente es saber determinar el FODA que debe tener toda institución, o sea, hacer un buen diagnóstico y a partir de ese diagnóstico proyectar qué club quiere. Por eso hablo mucho de planificación. Yo siempre soy un amigo importante de planificar y también sé reconocer de que vamos a tener errores, vamos a cometer errores, pero el descubrir que nos equivocamos quiere decir, primero, que estamos haciendo algo y segundo, que lo vamos a intentar hacer nuevamente, pero ya con una experiencia previa. Entonces nos da la posibilidad de sustentarnos en dos pilares que son el hacer y el reflexionar. Pero para mí un dirigente deportivo es una comisión directiva completa, ¿no? Porque muchas veces los clubes, si bien el conductor es uno, yo creo mucho en la división de tareas y para la división de tareas tenemos que ser varios. Y para ser varios tenemos que tener un trabajo de equipo y para tener un trabajo de equipo hay que tener un rumbo preestablecido y definido y no la improvisación. A partir de eso, yo creo que lo primero que debe hacer es como una buena misión y a de todos, como por ahí decía Monchis, un director deportivo del Sevilla, ¿no? Decía, la inteligencia de uno jamás va a ser superior a la de todos juntos. Y creo que es el mensaje que debemos tener en nuestro deporte concordiense, ¿no? Que todos juntos podemos tener seguramente un aporte mucho más importante y más relevante que el de uno solo. Y también con esa reflexión, uno puede pensar que en el club que ama, o si es de tu ciudad, o a donde te toque ir a trabajar, como entrenador, no cambia las cosas tanto en el cuerpo técnico como en una comisión directiva. Generalmente uno trata de rodearse de gente amiga o gente de confianza, pero eso no es suficiente. Es importante que sea gente que tenga capacidad, formación y amor por la tarea que va a realizar. Ustedes, por ejemplo, hacen un scouting, aunque no lo conozca personalmente, de entrenadores, o los mismos dirigentes apuntan hacia alguien que puede ser el que les maneje la finanza o determinada acción para que la institución crezca.
Sí, obviamente que la elección del perfil para ocupar un determinado cargo es relevante y es determinante. Yo creo mucho en la capacidad de la persona que ocupa un cargo. Creo mucho en el sentido de pertenencia que tome en cuanto a la institución y al proyecto que tiene que ejecutar. Y creo mucho que tiene que tener honestidad. Para mí, esos 3 puntos son vitales a la hora de contratar. Y más que nada cuando hay dinero de por medio y a veces en el fútbol lo hay. Entonces, se puede truncar muchísimo un proyecto si no tenemos en cuenta esos 3 ítems que a mi criterio de elección son determinantes. Yo entiendo de que el perfil de entrenador, como te decía, en la formación de futbolista, tenemos que formar futbolista y persona, y en la elección de un cargo tenemos que encontrar gente capaz para ocupar el cargo y que tengan también el don de gente. Creo que ese es el camino, no considero que haya otro, si bien a veces el sistema lo permite, yo no lo comparto. Bueno, Víctor, la verdad que, como siempre, muy agradecido. La- tu, tu experiencia, tus conocimientos y el hecho de que hayas egresado de nuestro profesorado siempre es un honor. Y siempre estás dispuesto. En estos días sé que has estado en clases virtuales con nuestros alumnos, lo cual también es realmente ejemplar, porque también a ellos que una persona como vos, con tantos logros y con tanto deseo de seguir creciendo, se ponga a charlar con nuestros alumnos es sumamente importante. Así que, bueno, nuestro agradecimiento permanente, eterno, y bueno, seguimos vinculados para todo lo que viene, y como institución las puertas siempre sabes que están abiertas, vos sos parte de nuestra casa, te queremos mucho. Bueno, Mario, el agradecido soy yo, y yo siempre digo que los árboles están firmes sobre la tierra porque tienen las raíces profundamente, ¿no? Instaladas en un terreno. Y cuando hay un viento, cuando hay algún momento inesperado, esos árboles se mantienen firmes porque sus raíces están firmes. Yo soy un agradecido a, a Cordy, a mi familia que me formó, a las instituciones educativas que me formaron, a mis compañeros de equipo, a mis profes. Bueno, con vos, Mario, tuve vínculo de trabajar en el gimnasio, de que me llevaste a Libertad Fútbol, que fuiste mi profe en varias materias en la formación del ISEF, y siempre sé ser agradecido con todas las personas que me aportaron y me dejaron una enseñanza. Y por eso, como tengo que ser agradecido, porque es un deber moral ser agradecido, estoy dispuesto siempre hacia mi Concordia querido y obviamente hacia la casa madre que me dio la posibilidad de ser profesional en el alto rendimiento del deporte y como lo es el Instituto de Educación Física, ¿no? El ISEF. Así que bueno, agradecido eternamente. Yo también el aprecio que te tengo es muy grande, y el aprecio que le tengo a toda la familia de Concordia. Hay que ser agradecido en la vida, no queda otra. Gracias, Víctor. Gracias, Mario. Abrazo enorme. Que continúen con las capacitaciones, que hay grandes docentes y entrenadores que van a estar disertando. Así que felicitarte, Mario, por la iniciativa, porque en estos tiempos de pandemia tienen la posibilidad de capacitarse, y como decías vos, en aquella época nosotros teníamos que viajar a Buenos Aires o Rosario generalmente para poder recibir información. Hoy en día lo traes a la computadora de la casa. Así que bueno, que sigan los éxitos y seguramente va a ser Gracias. van a